Hola a todos. Esta es nuestra segunda clase, una expresión de la ADN Cristo, dones y talentos. Vamos a recordar un poco lo que hablamos la clase pasada. Hablamos de que la iglesia fue diseñada como un cuerpo, donde todos los hijos, nacidos de nuevo y regenerados, somos el cuerpo y donde Cristo es la cabeza. Cada uno de estos hijos fue llamado, escogido, transformado y se nos puso el ADN del Padre. Sin este ADN nosotros no podríamos pertenecer al Cristo, al cuerpo. Cuando se nos da ese ADN, por medio de ese ADN y recibimos esa naturaleza de hijos, se nos da la potestad de llamar Señor a Dios. Eso lo convierte a Él en nuestro amo, en nuestro maestro, en nuestro dueño. Cuando yo acepto ese señorío en mi vida, cuando yo me someto al señorío de Dios, estoy sujeto a esclavitud, preso a Él, en servidumbre a Dios, a su palabra y a su Santo Espíritu. Yo no puedo decir que soy obediente al Señor o que soy servidor del Señor, siervo suyo, si yo no estoy completamente rendido a Dios. Esto es muy importante cuando yo reconozco que soy parte del cuerpo. Cuando hablamos de los dones, debemos recordar que todos los dones provienen de Dios. Todo esto nos los ha dado Él, conforme a su santa voluntad. Y cada uno lo recibimos conforme a la gracia que nos es impartida de parte de Dios a cada uno de nosotros. Estos dones tienen como propósito único el crecimiento del cuerpo y en cada uno es de diferente forma. Ojo, somos un mismo cuerpo, pero cada célula viva desarrolla una tarea diferente. ¿Debemos de beneficiarnos de forma propia nosotros? No. No es para eso que se nos dio el don. Es para beneficio del cuerpo, para el crecimiento del cuerpo. Por tanto, deben ser usados con sabiduría y con guianza del Espíritu Santo. En esta clase vamos a usar el texto bíblico, vamos a usar el texto bíblico de Romanos 12 y vamos a leer Romanos 12 del capítulo 1 hasta el versículo 9 más o menos. Y entonces esta primera parte dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de nosotros en la oración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un cuerpo con muchos miembros y todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos es dada. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. El de prestar un servicio, que lo preste. Si es de enseñar, que enseñe. Si es de animar a otros, que los anime. Si es de socorrer a los necesitados, que les dé con generosidad. Si es de dirigir, que dirija con esmero. Si es de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Definamos pues entonces qué son dones espirituales. Cuando hablamos de dones espirituales, según lo que nos dice Romanos 12, 3 al 6, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Recordemos, los dones espirituales son diferentes gracias suministradas y administradas por el Espíritu Santo a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que nos da estas gracias, es el Espíritu Santo quien nos da estos diferentes dones. ¿Para qué? Para ser administradas por Él mismo. Él mismo nos da esa administración, nos las da y además nos da cómo administrarlas.
O sea, a los hijos de Dios que han nacido de nuevo, que han sido regenerados y a los que se les reparte de forma sobrenatural y particular los dones. Cuando yo nazco de nuevo, recibo el ADN Cristo. Como recibo el ADN de Cristo, recibo un don o varios dones, dependiendo de lo que Dios quiera para cada uno de nosotros, para que desarrollemos, para que edifiquemos, para que prosperemos dentro del cuerpo de Cristo, para que cumplamos la función a la que hemos sido llamados dentro del cuerpo de Cristo. Y estos dones son particulares. Dios los da a cada uno como Él quiere, en medida que Él quiere, y a cada uno en el lugar en que los ha puesto. Algo que es muy importante es que Dios en su infinita sabiduría, Él pone a quienes deben estar juntos. Entonces, generalmente tú vas a encontrar que un pastor tiene maestros, tiene quienes ayudan en las diferentes áreas y cada uno de ellos tienen un don para que el cuerpo de Cristo sea prosperado en medio de esos pequeños lugares donde se desarrolla esa hermandad del cuerpo de Cristo. Ahora definamos qué son los talentos o habilidades humanas. En Éxodo 31, del 1 al 5, cuando se estaba construyendo el templo, si leemos ahí el versículo o los versículos, vamos a encontrar que Dios estaba hablando de que había un hombre, le decía a Moisés que había un hombre sobre el cual él había puesto su espíritu, que lo había llenado con su espíritu y que le había dado sabiduría e inteligencia. Ustedes pueden ver, dice, en ciencia y en todo arte para inventar diseños, para trabajar en el oro, en la plata y en el bronce, y en el artificio de piedras para engastarlos, y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Y además él nombra a otro que también, de la tribu de Dan, que también tenía unas habilidades muy específicas porque él los necesitaba para construir el tabernáculo y todo lo que se iba a construir para lo que Dios había mandado a Moisés. Entonces, Dios da estos talentos naturales o estas habilidades como un regalo que se transmiten de forma genética, generacional. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar que hay personas que son hábiles con la madera y muy seguramente se la transmiten a los hijos o los músicos. O generalmente vamos a encontrar que hay familias que se dedican a una misma cosa, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo muy común en los artesanos o en las personas que tienen habilidad para hablar, generalmente sus hijos también las heredan. Entonces, estos talentos se hacen de una forma eh, hereditarias, se heredan de padres a hijos. También pueden ser o se pueden desarrollar por medio del ambiente donde nosotros nos desarrollamos. Por decirles algo, en una familia X, todos son músicos y llega, no sé, un primo pequeño viene y él también desarrolla la música porque todos los que están a su alrededor desarrollan la música. Entonces, también por el ambiente donde vivimos o el ambiente donde nos desarrollamos, también podemos desarrollar estos talentos y estas habilidades. Vamos a hacer un cuadro comparativo para comprender mejor las diferencias entre los dones y los talentos. Porque es algo que nosotros, bueno, y que muchos de nosotros durante mucho tiempo confundimos porque creíamos que los dones y talentos eran lo mismo y pensábamos que era lo mismo. Y teníamos muchos errores en cuanto a esto porque no conocíamos las diferencias. Lo primero que vamos a ver es las similitudes entre los talentos y los dones. Ambos son dados por Dios, ambos son regalos de Dios, tanto el don como el talento. Ambos dependen de Dios porque Dios es soberano, porque Dios en su infinita grandeza le da a los hombres conforme a Él le pareció bien y de acuerdo a un propósito eterno. Entonces, Dios a cada uno le da. Ambos incrementan su efectividad con el uso correcto. Esto quiere decir que a medida que yo uso correctamente tanto mi don como mi talento, este se incrementa en el área en que yo lo desarrollo. Es importante que ambos deben ser usados en beneficios de otros, no con propósitos egoístas. Dios los da con un propósito y deben ser usados con ese propósito. Y el egoísmo no es algo que estaba en el plan de Dios, no es algo que Dios haya diseñado para el hombre. Ambos, tanto el talento como el don, son para la gloria de Dios y para servir a otros. Solo que los dones son enfocados exclusivamente para la tarea del crecimiento, del desarrollo, de la aplicación de la iglesia, mientras que los
otros no son tanto para el uso espiritual, son más, no diciendo que, por ejemplo, alguien que sea músico no puede servir en música o como músico en una iglesia local, no quiere decir tanto así, sino que ese talento es más o se usa más en una área no espiritual. Ahora vamos a ver las diferencias entre los dones y los talentos. Primero, entonces, el talento es de una ADN o de una genética humana, mientras que el don, necesariamente para tú tener un don del espíritu, debes tener el ADN espiritual, la genética de Dios. Eso nos lleva al siguiente punto. Toda persona por nacer naturalmente o nacer cualquier ser humano recibe un talento, cualquiera de ellos que tenga. Mientras que para recibir el don debe haber un nuevo nacimiento en Cristo. Solo a través de la ADN de Cristo que yo recibo en el nuevo nacimiento, en esa regeneración, es allí cuando puedo recibir el don. No lo puedo recibir de ninguna otra forma. Mientras que el talento es temporal, su supervivencia y su prosperidad depende de cuánto tiempo yo esté en la tierra. El don no. Los dones son efectivos y productivos en la operación de este mundo, pero ministran en el área espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, que yo como ser humano, claro, que funciono en un área espiritual porque tengo la espiritualidad de parte de mi padre, pero también tengo esa eternidad, lo que quiere decir que yo en el don también funciono espiritualmente y este don es de donde trasciende a la espiritualidad y a la eternidad. No se limita solo a un tiempo que yo esté en la tierra. Otra característica son los talentos y habilidades se perfeccionan a medida que el usuario los usa, mediante la disciplina, superación y excelencia. Si yo quiero ser excelente músico, escritor, cantante, periodista, dibujante, etcétera, y solo para nombrar los que conocemos popularmente, pues tengo que hacerlo. Si yo quiero ser, no sé, un Messi, pues tengo que jugar todos los días y aprender a irme a la mejor escuela de fútbol o si quiero ser cantante, en fin, yo tengo que desarrollarlo y tengo que esforzarme. El don es completo por sí mismo. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, para que seamos primicia de sus criaturas. Él de su voluntad nos hace nacer. Y eso quiere decir que Él nos lo entrega completo, perfectos. Y su administración responsable perfecciona a los que les recibe. Y en Efesios 4:12 encontramos a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de el Hijo de Dios a un varón perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que el don viene de Dios y que a medida que yo permita que el Espíritu Santo se desarrolle en mí, que en mí corran los ríos de agua viva, que el Espíritu Santo me dé un mayor conocimiento y que yo pueda exponer al Cristo que está, pues mayor va a ser el don en mí, porque ese crece exponencialmente en cuanto a la medida de Cristo que está en mí. Algunos talentos se heredan por sus padres. Esto es casi que el error que cometimos nosotros con mayor frecuencia y es que nosotros siempre pensamos que, por ejemplo, si tú querías llegar, no sé, a ser apóstol, pues primero eras maestro y luego eras pastor y por último te convertías en apóstol. Eso era un error que cometíamos con mucha frecuencia. Otro error que cometíamos era heredarlos. Entonces, ¿qué pasaba? El pastor le heredaba a su hijo el pastorado y le heredaba la iglesia y siempre decíamos, no, es que esos hijos de pastores, pues claro, los estábamos poniendo en una función a la que no habían sido llamados, les estábamos imponiendo un don que no se había puesto en ellos. No quiero decir que no habían hijos de pastores que fueran pastores, claro que habían hijos de pastores, pero no es así como funciona, no es algo que se herede. Otro error que se comete muy frecuentemente es que decir que la pastora es pastora porque es esposa del pastor. Eso no es así. Hay parejas ministeriales donde un pastor o un maestro o un evangelista ha sido llamado junto a una pareja que desarrolla otro don o otro ministerio diferente al que él desarrolla, pero recordemos que como todos son miembros del mismo cuerpo, se complementan.
todos los dones, todos los ministerios se complementan entre sí, pero no necesariamente, o sea, el ministerio o el don del pastor o de la pastora no depende de, del pastor, depende de la misericordia que Dios da a cada uno. Tampoco se aprenden, que lo que sí pasa con el talento se hereda, el talento se aprende, el don no, el don ni se hereda ni se aprende. Eso era otro error muy común que cometíamos y era, por ejemplo, cuando enseñábamos o forzábamos a alguien o le decíamos, no, es que tú no estás bautizado con el Espíritu Santo si no hablas en lenguas. Y obligábamos a la gente, y yo conozco mucha gente frustrada porque nunca pudo hablar en lenguas, pero nunca se le dio el don en lenguas. Es más, los forzamos, decían, no, eso es fácil, venga, repita después de mí. Y les hacíamos repetir una retahíla y algunos repetían. Y bueno, Dios tenga misericordia por todo eso que cometimos y perdone todo eso que hicimos en otros tiempos por ignorancia, por no saber y no reconocer lo que Dios ha puesto. Y si usted habla con muchas personas que ya no reconocen ese pasado religioso que muchos de nosotros tenemos, fueron lastimadas, fueron heridas por esta mala interpretación, por esta mala comprensión, para este mal uso de los dones, porque nosotros no los usamos. Y otra cosa que pasaba con mucha frecuencia era usar el don en contra de las otras personas para lastimar, para herir, para humillar. Y eso no era para lo que hemos sido llamados, eso no fue para lo que se llamó. El don es para edificar, el don es para ministrar a la iglesia, para que haya crecimiento, para que todos alcancemos la misma medida de la unidad, el mismo conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos todos a un mismo tamaño, a una misma medida. Como decíamos, algunos otros talentos se aprendían con la práctica. Y en Dios no es así. Son operaciones y manifestaciones del Espíritu Santo. El Espíritu se mueve en medio del don y el don debe ser usado sabiamente, guiado por el Espíritu, llevado a la verdad que Dios quiere para cada uno de nosotros, en medida de ese crecimiento que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. Entonces debemos ser muy conscientes de estas verdades, debemos ser muy conscientes de esto. Y cualquiera de ustedes que haya sido herido, que haya sido lesionado, que le hayan dicho todo esto, debemos quitar ese dolor y ese daño que se hizo en nuestras vidas por estos dones mal utilizados y por algunas personas que fueron inescrupulosas usando sus dones y lastimando a la iglesia solo porque pensaban que esa era la forma correcta de hacer las cosas. Vamos a ver algunos aspectos importantes sobre los talentos. Vamos a hacer en esta clase vamos a ver estos aspectos importantes de los talentos. En esta clase no vamos a hablar todavía de los dones. Yo sé que les dije que solo íbamos a hacer 2 clases, pero el pastor Abelito, que es un amor, me permite hacer una tercera clase porque quiero que este tema realmente quede muy claro, que podamos entender las diferencias entre los talentos y los dones. Cuando nosotros comprendemos esas diferencias, comprendemos cada uno de los aspectos, crecemos porque el conocimiento nos lleva a la verdad y podemos enseñárselas a otras y podemos hacer lo que el Espíritu nos ha llamado a hacer. Entonces vamos a ver algunos de los talentos y habilidades. Todo ser humano desde su creación nace con talentos y habilidades pasivas y específicas. Esto de pasivas, ¿qué quiere decir? Cada uno trae el talento ahí, viene incluido, pero si tú no lo desarrollas, ahí se va a quedar. Viene ahí. Cada uno de nosotros trae ese talento, toca ser descubierto, toca ser buscado. Pero solo al descubrirlos y desarrollarlo puede beneficiar a los demás. Mire, hay gente que tiene la capacidad de dibujar. Bueno, a mí me pasó algo cuando era más joven, cuando empecé a ser maestra de niños. Yo dije, ay, yo soy mala para el dibujo y siempre me iba mal y yo pagaba para que me hicieran las planchas de dibujo técnico y dibujo artístico, que era cuando yo estudiaba, eso existía. Y siempre fui mala para hacer eso. Pero en alguna ocasión necesité hacer un dibujo y dije, oye, caramba, yo debo saber dibujar. Y empecé a ensayar y efectivamente, ya ahora no dibujo, ¿no? Pero no lo hice tan mal, me quedaron bien. Pero es una habilidad de la cual yo puedo aprender y desarrollar. Yo debo buscar el tiempo y hacerlo. Estas se pueden usar para servir a Dios y a los demás.
pero cuando son usadas de forma destructiva o deshonran a Dios, siempre tienen consecuencias. Recordemos que todos, seamos hijos de Dios o no, todo ser humano, todo ser creado por Dios, debe responder ante Dios por lo que se le ha dado. Cada uno, y ahorita más adelante vamos a ver cómo respondemos, cada uno de nosotros debe responder por lo que se nos ha dado. Si nos dan algo, si nos dieron algo, debemos responder por ese algo que nos fue dado. Entonces, hay algo importante para la administración de los talentos naturales. Primero, deben de ser descubiertos y desarrollados. Generalmente son cosas que nos apasionan, que nos atraen, que atraen nuestro interés. ¿Eso qué quiere decir? Si al chico le gusta jugar fútbol, pues desarrollémoslo, metámoslo a uno a jugar a la escuela de fútbol. Hay algo que ahora sucede con mucha frecuencia y es que los chicos están muy pegados a juegos de internet, a juegos de computadora, todo esto. Listo, si nosotros sabemos que los juegos en internet, mira, ahora todo lo que tiene que ver con la informática y la tecnología es un campo que está en pleno desarrollo. Es un campo que económicamente es un potencial muy alto, pero nosotros lo hemos estigmatizado y lo vemos como algo malo. Yo le digo a usted, si a su hijo le gustan los juegos de video, si a su hijo le gustan, bueno, todas estas cosas, ¿qué le aconsejo yo? Enseña a su hijo a programar, enseña a su hijo a desarrollar, no sé, se desarrolla música para estos juegos, se desarrollan las imágenes, se desarrolla, hay una cantidad de campos que un muchacho puede desarrollar. Generalmente esto lo aprenden ellos muy jóvenes. Entonces, si a su hijo le gusta, no sé, hay aspectos como la robótica, la programación, donde se pueden desarrollar estos aspectos de nuestros hijos. No lo satanicemos, no digamos, ay, no, eso es malvado, eso les daña la mente. No, veámoslo como es, un aspecto de las vidas de nuestros hijos que podemos desarrollar en eso. Entonces, eso es algo importante. Así como podemos desarrollarles una escuela de fútbol, una escuela de canto, una escuela de baile, de patinaje, desarrollémosle también estos aspectos en cuanto a la tecnología. Esa parte también es importante. Todos nosotros tenemos talentos. Todos, todos, el más pequeño. Cuando, por ejemplo, hablamos de un campesino, mire usted la habilidad que tiene un campesino para sembrar la tierra, para leer el tiempo en las estrellas, para leer la luna menguante, la luna creciente, la luna llena, si ya es tiempo de cosecha, las lluvias. Todo esto son habilidades impresionantes que los humanos utilizamos y son bienvenidas. Entonces, todos tenemos un talento y debe ser desarrollado. No debemos tener miedo de fracasar o de las críticas. Listo. Yo sé que algunos de ustedes dirán, ay, no, pero me meto en una escuela de canto y yo tengo una voz terrible. Alguien alguna vez yo le decía, ay, no, es que yo soy gordita y por eso no debo cantar bien. Y ella me dijo, no. Generalmente las personas gordas son las que tienen mejor voz por una capacidad torácica. Y bueno, algo más me explicaba. Me decía, toda persona puede cantar. Lo que pasa es que a la gente le da pena, no tiene los conocimientos, no tiene los fundamentos, pero toda persona podría cantar. Toda persona podría dibujar. Otra cosa diferente es que a mí no me gusta el canto o a mí no me gusta el dibujo, pero sí, por ejemplo, me guste, no sé, navegar o me guste, bueno, en fin, cualquier cantidad de cosas que hay. ¿Cuántas veces nosotros nos limitamos y limitamos a otros por eso? Yo conozco niños que les gusta cantar, pero pues lógicamente no tienen esto y no son tan afinados y entonces, ¿qué pasa? Ay, no, usted canta así horrible y hace llover. No, en vez de hacer eso, oiga, venga, miramos a ver si aprendiendo a tocar un instrumento musical o aprendiendo a hacer unas clases de vocalización o aprendiendo a que puede entonar, puede no salirse de la nota, puede caer en la nota. Es una cuestión de enseñar, es una cuestión de descubrir el don, es una cuestión de motivarlo. Que puede ensayar y error muchas veces, claro, que se puede dar cuenta que no, el dibujo no era lo suyo, pero que lo suyo sí era la pastelería, que las artesanías no eran lo suyo, pero las obras de chocolate sí lo eran. Entonces, hay muchos aspectos
que no debemos limitar a las personas, todo lo contrario, debemos motivar. Y una de las cosas que hacemos con mucha frecuencia es atacar a los demás y no motivarlos a desarrollar cosas que han sido puestas en ellas, en Dios. Y eso también es un daño. O sea, sobre esas cosas también Dios nos va a pedir que respondamos. Cuando yo agredo a una criatura de Dios, cuando yo agredo a alguien que es creación de Dios, a un ser humano que es creación de Dios, tengo que responder por él. Entonces, ¿cuál debe ser mi palabra o mi motivación? Sí, aprendes, tú puedes desarrollar. Que si no sabemos manejar la economía, pues aprendemos. Que si no sabemos desarrollar tal aspecto de nuestra vida, aprendemos. Eso es parte de lo que podemos aprender. Los talentos se aprenden. Arte, música, pintura, lo que sea. Entonces, es mi responsabilidad descubrirlos y desarrollarlos. Es mi responsabilidad ayudarle a mi pareja, a mi esposo o a mi esposa, a desarrollarlos, a descubrirlos. Y es mi responsabilidad mayor que mis hijos sean capaces de descubrir qué dones tienen y yo ayudárselos a desarrollar. Ahora no nos podemos limitar a que es que no tengo el dinero, no. Ahora, mire, yo he visto, casi todos tenemos YouTube y en YouTube se aprenden muchísimas cosas. Desarrollémoslo, aprendámoslo. Usted en YouTube puede, usted dice, ay, no, es que yo no sé hacer tal trabajo de Word. Ahí en YouTube le explican, le explican cómo puede hacer una planilla, cómo puede trabajar el computador, como en Word, perdón, en YouTube le explican de todo y no solo ahí, en cualquier cosa. Entonces, pasemos de aplazar, de engañar, de decir, ay, no, no podemos, a sí, sí podemos, podemos hacer, podemos cambiar, podemos aprender. Aprendemos a aprovechar nuestro tiempo. Otra parte, deben ser perfeccionados. En cuanto a esto de la perfección, de perfeccionar un talento, esto demanda recursos. Para yo ser eficiente y excelente, debo dedicar tiempo y esfuerzo. Nosotros somos, y yo creo que Colombia es uno de los países más procrastinadores del mundo. No sé si ustedes han escuchado la palabra, está de moda. Procrastinar quiere decir simplemente dejar para después. Mañana lo hago. Es que estoy cansada. Después se puede hacer. Pues esperemos. Ahorita miramos. Veamos a ver qué. No, pues esperemos. Es que mañana podemos empezar el lunes. Nosotros somos especialistas en eso. Y nosotros siempre lo hacemos. Y eso es algo, eso es, el procrastinar también es un talento erróneo que tenemos. Entonces, empecemos a ser efectivos en lo que hacemos, eficientes en lo que hacemos. Entonces, aprendamos a decir, no, ahora, vamos a hacer ahora, vamos a aprender ahora, vamos a hacerlo ahora porque necesitamos ahora. Es parte de superar nuestras limitaciones físicas, psicológicas y sociales. ¿Eso qué quiere decir? Requiere inversión, requiere tiempo, requiere recursos, requiere trabajo. Yo puedo hacerlo porque Dios me capacitó para hacerlo. Entonces, sobre esos talentos también tengo que dar cuenta a Dios, porque yo sigo siendo una persona que está en la tierra haciendo una labor y siendo efectivo. Mire, y esta parte de estos talentos tiene que ver mucho con mi parte económica, porque es generalmente a través de estos talentos que yo desarrollo un trabajo. Es a través de este talento. Por ejemplo, no sé, si yo soy buena en matemáticas, puedo terminar siendo buen contador o puedo ser profesor de matemáticas, pero si yo soy bueno en las habilidades lingüísticas, pues yo puedo ser escritor, puedo ser, no sé, trabajar con público, trabajar en un call center. Y de acuerdo a estas habilidades, de acuerdo a mis habilidades sociales y todo, yo voy desarrollando, pues puedo desarrollar un mejor trabajo en cuanto a cada habilidad que yo voy desarrollando, y me hace que los ingresos económicos sean para mí mejor. Entonces, esto tiene que ver con algo muy importante que es la economía del ser humano y que debemos desarrollarlo. Entonces, ojo, no esperemos para después, no dejemos para esto, sino que capacitemos y desarrollemos estas habilidades que han sido establecidas para nosotros. Deben ser productivos. Podemos ser talentosos, pero poco productivos. Yo admiro muchísimo una cosa que pasa aquí bueno, en Patio Bonito y yo creo que en otros barrios. Nosotros somos un país de futbolistas, nosotros somos un país de ciclistas. Y si tú vas a ver,
Cualquiera de los ciclistas o de estos son hombres y mujeres que tienen que desarrollarse. Bueno, nuestros deportistas lo hacen con las uñas. Ellos van a otros países y se desarrollan con las uñas porque no tienen el apoyo económico, el apoyo que deberíamos recibir. No, no existe. Hay un muchacho que yo conozco, es un chico, él empezó como a los, ¿qué te diré yo? 9 o 10 años, él empezó a jugar fútbol y lo metieron a una academia de fútbol y no recuerdo bien si estuvo jugando en estas de la segunda B, creo que se llama, no recuerdo si fue en La Equidad o en uno de esos equipos. Bueno, allá él comenzó, no le fue muy bien, pero él quería y él estaba concentrado en esa oportunidad de jugar fútbol. Como ahí no funcionó, ¿qué hizo él? Pues él pasó a la división de, si no estoy mal, es de los que juegan fútbol de salón. A este chico él ya tiene los 18, 19 años, hace como mes y medio, apareció en el Face, es mi vecino aquí atrás. Se lo llevaron para el Barcelona para jugar futsal, después de que aquí en Colombia le dijeron que no servía. ¿Qué hizo él? Tocó muchas puestas, la mamá tocó en muchas puestas, hizo mucho. Ahora él es uno de los miembros del futsal en Barcelona. ¿Qué hizo él? Desarrollar su talento, invertirle, buscar la mejor opción. En Colombia, mucha gente se dedica al fútbol, pero su tercer tiempo, las borracheras y demás cosas, les hace perder el talento. Entonces, mm, esto tiene que ver mucho con la parábola de los talentos que encontramos en Mateo 25, del 14 al 30. Y ahí habla de un hombre que tenía 3 siervos. A cada siervo, a un siervo le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. El primero invirtió y se ganó 5 talentos más, el segundo ganó 2 más y el tercero pues simplemente cavó un hoyo y enterró su talento. Cuando vino su amo, les pidió, ¿qué pasó con el último? Pues claro, fue el que peor le fue porque que él no tenía su talento y no había ganado nada y antes lo había enterrado. Y en cambio los otros dos sabían. Y la explicación, si tenías un talento, ¿por qué no lo metiste en el banco y me diste los intereses? Y con Dios funciona igual, por miedo, por pereza, por desinterés. Simplemente dejamos que nuestro talento se quede ahí. Y sobre cada una de estas cosas debemos responder. Si ustedes ahora se dan cuenta, y en esto necesitamos la sabiduría de Dios, en esto necesitamos que Dios nos enseñe, que Dios nos muestre, que dejemos el miedo. Ahora están de moda los emprendimientos. Entonces van a encontrar ustedes que lo que menos cree uno posible es lo que da. Entonces van a encontrar usted un montón de emprendimientos, un montón de cosas. Pero el pueblo cristiano, entre comillas, nosotros nos limita, no, es que eso es del mundo, eso es de... no, el talento ha sido puesto por Dios para que nosotros lo desarrollemos en esta área, en este mundo donde vivimos, en esta área terrenal. Si yo tengo un talento, mis hijos tienen un talento, yo lo desarrollo. ¿Para qué? Para que eso me represente económicamente algo a mí y yo pueda eh, no solo recibir mi sustento de ahí, sino que yo pueda crecer como persona, como ser humano y económicamente sostenerme. Muchos de nosotros nos quejamos permanentemente porque nuestra economía no es lo mejor, porque nuestra economía no funciona bien, pero muchos de nosotros es simplemente porque nos dedicamos a hacer otras cosas y hemos abandonado nuestros talentos. Entonces, la pregunta es, ¿qué talento tengo? ¿Qué talento estoy desarrollando? ¿Y qué desarrollo yo con el talento que Dios me ha dado? Yo estoy completamente convencida que todos estos talentos nos fueron dados con un propósito. Y ahora que entendemos la diferencia entre talento y don, nos podemos dar cuenta el objetivo del talento. Porque muchos de nosotros podemos tenerlos enterrados y perdiendo una oportunidad por algo que Dios nos ha dado para nuestro propio beneficio y beneficiar a los demás. Entonces ya para terminar, los invito a que nos veamos en la próxima clase. Igual que les decía la clase pasada, oigamos este video, veamos este video más de una vez, unas 2 veces, escuchémoslo, entendamos lo que está ahí y empecemos a dejar claro estos conocimientos.
Acerquémonos a Dios en oración, pidiendo que Él nos revele cuál es el talento, qué es lo que quiere Él de nuestro talento, cómo podemos servir a los otros. Y dejemos al lado los miedos, todas estas cosas que no nos sirven. Y permitamos que el Espíritu de Dios que habita en nuestras vidas nos dé la sabiduría y que abra los ojos del entendimiento para que nosotros podamos transformar nuestra mente y podamos entender el propósito de Él y entender cómo cada uno de los aspectos de nuestra vida se van desarrollando y cómo esos aspectos glorifican a Dios. Les agradezco y espero encontrarme con ustedes pronto. Un abrazo. eh, Muchas bendiciones para todos.